por favor, desde el 18. Romanos 1, 18. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Qué alegría reunirnos, congregarnos. Qué bendición no perder el hambre, ¿verdad? El hambre, la necesidad de congregarnos. En lo que vamos a continuar, no hoy, creí que yo iba a continuar hoy con lo de la mañana, pero no, vamos a ver otros aspectos. En lo que sigue nos vamos a dar cuenta de la importancia allá, hablando de la situación del huerto, la importancia de congregarnos. El no congregarnos en lo espiritual estamos solos. Fíjese qué tremendo eso. No lo entendemos hasta que ya hemos pagado consecuencias, como lo leemos ya en el versículo número 18 de la carta de Pablo a los romanos. Qué importante realmente es congregarnos. Algún día algunos hermanos lo van a comprender esto en plenitud. Tenemos hermanos que lo que menos hacen en su vida es congregarse, es lo que menos hacen. Y por lo tanto no son dichosos. Se pagan graves consecuencias. Si nosotros que estamos en el Señor, que estamos continuamente, y no religiosamente, porque creo que muchos tenemos claro que no hemos perdido nosotros la visión espiritual. No nos hemos vuelto, aunque solo pasemos en la iglesia, no nos hemos vuelto religiosos, no hemos vuelto este lugar un lugar de escondedero de la ira de Dios. Amén. Dice así el versículo número 18, vamos a leer hasta el versículo 32 si es posible. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Note, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Da terror esto, ¿verdad? Padre, bueno, gracias por el hermoso privilegio que nos permite de regresar en este día para congregarnos, para servirte los que tenemos este hermoso privilegio, para adorarte los que somos congregación y también para aprender más de tu palabra. Señor, gracias. Y oramos para que si hay algunos entre nosotros que no nos deleitamos, enséñanos a deleitarnos. En el nombre de Jesús oramos para que tú puedas bendecirnos por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema para esta tarde, el camino a la perversión. El camino a la perversión. Vamos a ver dos cosas para iniciar, y es que encontramos aquí una triste historia de perversión y también encontramos qué causó esta tragedia. Dos cosas muy, muy importantes. Y de ahí entraremos en el desarrollo de por lo menos tres cosas muy, muy, muy significativas que nosotros debemos de aprenderlas. Aquí el apóstol Pablo con toda claridad describe la inevitable espiral descendiente del pecado. Esto debería ser, si entendiéramos esto debería ser una de las causas principales por las cuales nosotros no deberíamos dejar de congregarnos. Si entendiéramos nosotros esta verdad. Un poco nos descuidamos de nuestra vida espiritual y trae graves consecuencias. Esto pasa en cualquier otra área. Nosotros nos descuidamos de cualquier área en nuestra vida, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea de trabajo, etcétera. Hay graves consecuencias. Un pequeño descuido de nuestro compromiso con el trabajo, de nuestra responsabilidad con el trabajo, de nuestra obligación con el trabajo, y lo podemos perder. Y si no lo perdemos, pasamos mucho tiempo, como decíamos antes, en cuerda floja, en la cuerda floja. No hay aceptación de nada de parte de nuestros jefes o de nuestros patronos. No hay una aceptación porque lamentablemente nosotros hemos sido irresponsables. No nos quitan el trabajo, pero sentimos como que ya no lo tenemos. Un pequeño descuido, una pequeña irresponsabilidad. Si lo vemos en la familia, pasa igual. Un pequeño descuido, a veces no es pequeño, pero lo digo como un pequeño descuido, trae graves consecuencias. Esos descuidos, esas irresponsabilidades, esas indiferencias o ese desdén que nosotros lamentablemente nos descuidamos con nuestra familia, trae graves consecuencias. No necesariamente en el momento en que nosotros estamos siendo irresponsables e indiferentes, sino cuando las cosas comienzan a verse, porque se van a ver. Lo invisible se vuelve visible. A Dios se conoce por las cosas visibles. Nos muestran lo invisible. Lo que el ojo no logra discernir, la mente, el cerebro, lo logra discernir por lo que se ve. Fíjese qué importante esto. Nosotros, por ejemplo, un pequeño descuido
lo cometemos y no pasó nada, aparentemente. Hasta que vienen las consecuencias, se vuelven visibles. He podido ver, no solo en mi vida, no solo en mi familia, lo he podido ver en muchas personas y en muchas familias, que cuando las consecuencias vienen, quisieran tener, como el mundo engaña, a través, solo es un ejemplo, a través de ese control remoto, no de la televisión, sino de la vida, que quisiéramos retroceder para corregir lo que hicimos, y no se puede. He visto cuánta familia deteriorarse y se va deteriorando, y hasta entonces se pueden dar cuenta los padres, pero se dan cuenta y lo reconocen y lo aceptan porque ya es visible. Lo conocen porque ya es visible. Pero cuando era invisible o antes de que existiera, se le advirtió y no lo creyó. Así es el camino a la perversión. Usted posiblemente esté bien, toma una decisión equivocada y ya cambió su rumbo. Ya cambió usted su destino, podríamos decirlo. Ya lo cambió. Y es por eso que pedí que comenzáramos en el versículo número 18, porque el encabezado que se le da a esta porción del 18 en adelante es la culpabilidad del hombre. Y cuando hablamos de la culpabilidad del hombre, menciona el versículo 18, porque la ira de Dios, oiga, porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí lo dice bien claramente el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, oiga, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo. Ocupe eso para que nosotros también veamos el poder que hay en nosotros. El poder para destruir o el poder para edificar en lo que hacemos. Posiblemente hoy usted, en este instante es posible que no exista algo. Ya existe porque usted ya lo hizo. Ya existe porque usted ya lo decidió y eso no tiene cambio. Pero no hablemos de ello, hablemos de que en este instante no existe, pero usted hace algo, usted dice algo y ya creó. No como el Señor, una creación visible, pero nosotros sí, ya creamos un conflicto, un problema, una catástrofe. No sé si me doy a entender. Eso, hermano, da miedo. Yo no sé por qué el Señor nos ha metido en asuntos como lo de esta mañana, como lo de esta noche y de días anteriores. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el hecho de que ¿qué debemos de aprender nosotros? ¿Será que necesitamos seguir hablando del nuevo nacimiento? ¿Será que necesitamos seguir hablando de el arrepentimiento como paso previo para la salvación? ¿O será que necesitamos nosotros seguir estudiando sobre el bautismo en agua? ¿O será que nosotros necesitamos seguir estudiando lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, sus dones, etcétera? ¿Será que es necesario seguir hablando de la resurrección, del arrebatamiento, etcétera? ¿O será que es necesario que también tengamos que aprender cosas muy importantes? Que somos creadores. ¿Pero creadores de qué? Porque el hombre, cuando deja a Dios, se vuelve creador. Y no creamos como Dios crea, sino que creamos al hombre, hablando de ídolo.
diciéndole Dios en minúscula. ¿Qué es lo que nosotros creamos? Creamos un Dios, pero no creamos como Dios creó al hombre, sino que nosotros creamos, fíjese bien, no creemos, creamos a una semejanza nuestra. Ahí podemos darnos cuenta de nuestra depravación, de nuestra perversión. Mire lo que producimos. Y aparte de ello, todavía el apóstol Pablo hace una revelación tremenda. No solamente a semejanza de hombre, un hombre caído, porque un hombre caído no puede ser más que un hombre caído, hablando de ídolo. Pero aparte de ello, ¿hasta dónde nosotros como humanidad podemos descender? Que hasta nos atrevemos a hacer ídolos a semejanza de animales, de peces, de cuadrúpedos, de reptiles. Y cuando nos lo está enseñando el Señor, no lo creemos, no lo aceptamos, y a eso vamos. O quizás a eso hemos llegado algunos. Y es por eso que la ira de Dios, oiga, ¿por qué habla entonces de la ira de Dios? ¿Qué es lo que la humanidad ha hecho? ¿Qué es lo que el hombre ha hecho para que el apóstol Pablo tenga que hablar de la ira de Dios, como lo iniciamos en el versículo número 18? ¿Por qué nosotros tenemos problemas? ¿Por qué nosotros tenemos conflictos? Amén. Primero, las personas rechazan a Dios. Después se hacen sus ideas de qué debe ser y hacer un Dios. Imagínense qué tremendo, ya no tomamos en cuenta a Dios. Luego, con este pecado, puede ser pecado sexual, puede ser pecado de codicia, de odio, de envidia, de homicidio, de disensión, de engaño, de malicia, de perversión. Como esta mañana tratábamos la manera de hacernos entender, el Espíritu Santo a nosotros, de hacernos entender, y yo como el ministro que tiene que dar la palabra, tratar la manera de darlo a explicar de la mejor manera. ¿Cuánto pudimos entender esta mañana lo que pasa cuando yo exhibo mi desnudez? Porque para muchos es algo tan natural y tan normal. Pero ¿cómo está la mente? ¿Cómo está el corazón para que sea algo tan normal y tan natural? Aún más, ¿qué hay en ese ser como para que no exista vergüenza? Para que no exista pena, para que no crea que hay consecuencias, para no saber que el daño que ocasiona. Porque nosotros, hermanos, yo no entré en profundidad en esto, porque no era en sí el tema, pero las consecuencias de haber visto la desnudez de un padre, las consecuencias de ver la desnudez de un niño a su madre, hay consecuencias. ¿Comprende? Hay consecuencias. No en el momento, pero hay consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestros corazones? Ahora, le he mencionado en cuanto al pecado, y Pablo lo menciona una gran cantidad de ejemplos de pecado, pero por último, después de la práctica del pecado, mire qué tremendo es esto, hermano, porque ¿cómo le podría decir? Qué tremendo es esto, porque hablaba de un espiral descendente. ¿Hasta a dónde nos va a llevar esa espiral? ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Porque después de todo esto, por último, crece su odio, hablando de la persona, ¿verdad? Crece su odio hacia Dios. Imagínense, crece su odio hacia Dios. Este es el común denominador cuando nosotros nos hundimos en el pecado.
Cuando hablo del pecado, hablo de la desobediencia. Cuando hablo del pecado, hablo de la práctica de cosas que no deberíamos de practicar, que se llegan a dar por una contaminación y se llegan a dar por un derecho que nosotros hemos cedido. Algo similar a lo que tú me decías, Eduardo, hoy. Vio, tocó y comió. Vio, tocó, qué importantes. El tocar entonces, y comió. Entonces, cuando hacemos esto, después llega el hombre a tener odio contra Dios. Y cuando tiene odio contra Dios, anima a otros a que sientan lo mismo que ellos sienten. Porque fíjese que yo conozco, le voy a hablar de hermanos de nuestra congregación, que han pertenecido a nuestra congregación. Hermanos, han llegado a tener un odio contra Dios, contra el ministerio, y se han atrevido a contaminar a sus propios hermanos, a que sientan lo mismo que ellos sienten. Este es un común denominador. El que anda mal quiere que usted ande mal igual que él. ¿Anda mal en qué sentido? En que murmura y lo hace que usted murmure. Si él critica, quiere que usted también critique. Y así en todas las áreas donde él está mal, anima a otros a que también se unan a su mismo sentir. Amén. Dios no da inicio a esta progresión hacia el mal. Pero cuando las personas lo rechazan, aquí viene Dios, les concede, pero es diferente, pero cuando las personas lo rechazan, les concede vivir como hayan escogido. Esto se da en cierto nivel en nosotros como padres, en cierto nivel de padre a hijo, madre e hija, lo mismo. En que usted le está diciendo a su niño, a su niña, no, lo está preservando. No, ese no es el que más oímos en nuestra niñez. Porque todo lo que queremos no es lo que necesitamos o debemos de tener. No, lo que pedimos es lo que no debemos de tener. Lo que pedimos es lo que no nos quieren dar. Porque ¿para qué voy a pedir algo que ya tengo? En el que yo tengo ya la libertad de poder disponer. En aquello que no tengo la libertad de disponer es en lo que yo pregunto, es en lo que yo pido. Y es por eso que la respuesta es no. Es como el niño cuando no te subas, no te vas a subir. En las gradas, por ejemplo. No, pone el piecito en la primera grada. No, se dirige hacia la grada. No, es un ejemplo, puede ser cualquiera. Otra cosa. No. Hay un momento en que el padre o la madre van a decirle, ay, ve tú. Claro, siempre y cuando consideren que no se va a matar, ¿verdad? Pero lo dejan. ¿Y qué pasó? Hay otras cosas que se permiten en la juventud. Son niveles, a eso me refería. Y llega a otro nivel donde ya el hijo o la hija son adultos y se les dice no, y hay un momento en que uno les dice, bueno, haz lo que querrás. Ya estás adulta, ya eres grande. Si eso quieres, bueno, hazlo. ¿Por qué? Porque ya rechazaron toda autoridad nuestra. Porque ya rechazaron todo cuidado nuestro. Nunca nos han querido entender que el no es sencillamente porque no quiero. Entonces llega el momento en que cuando el pecador o cuando el hombre rechaza a Dios, lo que viene Dios es que les concede vivir como ellos han escogido. Y quiero decirle algo. Hermano, todos llegamos a este nivel en donde tenemos que soltar a nuestros hijos y dejarlos vivir como ellos quieran. Esa es parte de la naturaleza que tenemos de Dios, porque en su principio fuimos hechos a imagen de Dios.
no fuimos hechos a imagen de un hombre caído, ni fuimos hechos a semejanza de un animal. Y lamentablemente la caída nos hace comportarnos como que fuéramos animales. Y en muchas cosas los animales nos sacan mucha ventaja. Porque la depravación normalmente es en el hombre y no en el animal. No hay aménes, pero es una verdad. Dios los entrega o los hace sentir o les hace sentir la consecuencia natural de sus pecados. Mire qué tremendo es esto. Aquí lo estamos leyendo en estos versículos, lo leímos, mejor dicho, que Dios los entrega o los hace sentir la consecuencia natural de sus pecados. Una vez atrapados por la espiral descendiente, no pueden librarse. ¿Entiende hoy el no? No. De todos. Y vamos a entender, hermano, el engaño del diablo y el engaño de nuestra naturaleza. De que de todos pueden comer de este no. Mire qué tremendo, de este no. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias en las cuales nosotros solos no podremos salir. Si tan solo eso en lo humano, no en relación hacia nuestro Dios y Creador, sino en lo humano, si tan solo nosotros pudiéramos entender que al lío al que nos estamos exponiendo, a lo que estamos creando de lo invisible, lo vamos a volver visible. Porque hoy usted es una persona dichosa. Pero en el momento en que usted decide en lo contrario a lo que se le está diciendo que no, entonces usted de lo invisible va a crear algo que se va a manifestar, algo que es visible. Entonces, ¿cuál fue la palabra que le dije? Cuando somos dichosos, ¿qué fue la palabra que dije? No se acuerda. Vamos a volver una miseria. De la vida de bendición, vamos a volver una miseria. De la vida de libertad, vamos a convertirla en una esclavitud. La esclavitud hoy no se ve, pero ya la creamos por la decisión que hemos tenido. Una claridad, por ejemplo, es usted como virgen, usted da su cuerpo y usted ya no es virgen. Ya creó una mujer. Ya dejó de ser niña. Cuando usted concibe, en ese instante, aunque no se note, aunque usted no lo sepa, usted ya es madre. Aunque todavía no se le note, aunque todavía no crezca, aunque todavía no dé a luz, usted ya es madre. De la nada, de repente se manifiesta aquella nada que ya existía. Yo sé que es difícil, pero así es como el apóstol Pablo quería que entendiéramos, la forma de entender de eso visible, de eso invisible, hablando de Dios, de eso visible, se manifestó. Por lo tanto, no tenemos excusa, porque las cosas visibles dan testimonio de que Dios existe. Todos nuestros hijos no deseados son testimonio de que la fornicación existe. Y así una cantidad de ejemplos que nosotros podríamos ver. Entonces, una vez atrapados por la espiral descendente, no podemos librarnos. Le decía hace un instante, y fue donde partía el ejemplo que acabo de poner, de que si tan solo nosotros, hablando de padres e hijos, si tan solo nosotros como hijos entendiéramos que al problema en que estoy metiendo, solo mis padres me pueden ayudar. ¿Se ha fijado que hay situaciones en las cuales solo nuestros padres nos pueden ayudar?
Si logramos salir de alguna situación es por pura misericordia, pero con unos precios altísimos. Si nuestros padres no nos ayudan, nos morimos o pagamos un precio demasiado alto. Por eso siempre he considerado yo que es una gran locura salir de casa peleados con papás. Esa es la estupidez más grande que todos cometemos. Cuando salimos, cuando digo todos los que lo hemos hecho, cuando salimos de una forma indebida. ¿Por qué? Porque solo nuestros padres van a poder ayudarnos. Cuando usted se remonta a ese tiempo, usted dice, si mis padres de verdad me dan completamente la espalda, no sé cómo hubiera hecho. Algunos hubiéramos tenido que ir a dormir a saber a dónde. Y lo más tremendo es que cuando usted está en la situación, ningún amigo le da entrada. Ningún padre de familia quiere tener a alguien así porque sabe que son problemas lo que va a tener. Entonces, si tan solo nosotros supiéramos también esa verdad en lo espiritual, de que cuando nos metemos en una situación, solo Dios nos puede sacar. Solo Dios puede ayudarnos. Amén. ¿Hasta dónde llega nuestra bajeza o maldad? ¿Hasta dónde llega? El apóstol Pablo, lo mencioné hace un momento, en el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, imagínense, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire qué tremendo. Si nosotros lo comparamos con Génesis 1, Génesis capítulo 1, vale la pena que lo leamos, hermano. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, oiga, y señoree en los peces del mar. Oiga esto, hermano, ¿hasta dónde llega nuestra bajeza? ¿Para qué fueron hechos los animales? Para que el hombre se enseñoreara. Pero ¿qué pasa cuando el hombre decide hacer un Dios de un animal? ¿En qué posición nos ponemos? Fíjese que yo no sé, disculpe, yo créame, jamás lo hago con ninguna mala intención, sino al contrario. Imagínese, una hija que se ha tenido como una princesa y se va con un hombre, ¿a qué se somete? ¿A qué se somete? Y se ha tenido como una princesa y con unos cuidos, y tiene el mejor lugar, la mejor atención, los mejores cuidos, los mejores proyectos, etcétera, etcétera. Y de repente decide hacer su Dios de reptil, de cuadrúpedo. Y Dios creó al hombre para que se enseñoreara de los animales. Y viene el hombre en su estado tan bajo, en esa espiral descendente. Hermano, algunos sin fin. Y nunca paramos. Hermano, duele cuando vemos las familias atribuladas. ¿Usted por qué no lo ve?
Yo sí tengo que verlo. Las familias atribuladas en esa espiral, en ese remolino de agua, no hay quien le ayude. ¿Cómo usted? ¿Dónde se agarra si la misma agua lo está succionando y lo está descendiendo y lo va a ahogar? Por más que usted agarre el agua, no agarra nada. Y uno ve a la familia, ve al papá, ve a la mamá o ve a los hijos. No hay forma de detener el espiral descendente. No hay forma. Ustedes decidieron someterse a animales. Ustedes decidieron someterse a ídolos, dinero, poder, fama, comodidad, intelectualidad, que es conocimiento. Ustedes decidieron someterse a un ídolo, a un Dios que se llama, póngale como usted quiere. Por eso la ira de Dios, ¿por qué tiene que hablar de la ira de Dios? ¿O acaso no es ira de Dios todo lo que el hombre siembra, eso cosecha? Es ira de Dios. Tú decidiste ser mujer, ya no eres niña. Tú decidiste irte de casa, ya no puedes entrar, ya no es tu casa. La profanaste. Ahora, de repente se manifiesta lo visible. Era invisible. Hermano, y todos creemos que se mantendrá invisible. Se va a manifestar. Somos creadores, no a la semejanza de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo hasta este momento? Y óigame, y muchos, este conocimiento no nos detiene. Usted puede decirle lo que quiera a su hijo y es posible que eso no lo detenga, a menos que haya algo de sabiduría en él. De lo contrario, ni usted como madre o padre lo va a poder ayudar en esa espiral descendente. Solo Dios. En algunas cosas nosotros podemos, en otras no. Nosotros podemos darle a nuestros hijos lo que posiblemente necesitan para que puedan sobrevivir, pero no pueden jamás recuperar lo que ya perdieron. En el caso de las hembras, la virginidad. En el caso del hombre, también la virginidad. Esa no se les puede devolver. Ese honor. Eso es lo que vamos a ver también en el caso de la mañana. ¿Qué significa la desnudez? En el sentido, ¿qué fue lo que perdieron en la desnudez? Una de esas cosas es que Eva perdió el honor, perdió la dignidad. Y la perdieron. Prueba de ello es que no podían seguir en el huerto. Prueba de ello es que no podían seguir teniendo todos los beneficios que daba el huerto. Prueba de ello es que tenía que morir. Pero se le dijo, no. Y vamos a darnos cuenta de la abundancia en la cual Dios nos tiene. Y tenemos que desear el no. Mire, como padres, todo lo que todo lo que nos dan nuestros padres, y nosotros queremos lo que dicen que no. Entonces, qué tremendo. Quiero terminar con esto, con esta idea. No sé ni cuánto tiempo llevo ya. Pero quiero terminar con esta idea. ¿Qué es lo que perdemos de vista cuando nosotros hacemos a un hombre a semejanza nuestra? ¿Qué hacemos cuando nosotros creamos o hacemos un ídolo de animal? Imagínense, y no hay diferencia entre animal y hombre caído. Entonces perdemos de vista
nuestra identidad como seres superiores a los animales. Perdemos nuestra identidad. ¿Usted comprende cuando pierde usted su identidad? ¿Cuál es su identidad? Y qué tremendo, hermanos, que ellos llegaron al grado de perder su identidad que comenzaron a convivir hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Comprende eso? ¿Se da cuenta lo grave de la situación? Por eso, hermano, algunos regresamos a casa. El ejemplo clarísimo es, ¿y cómo regresó el hijo pródigo? ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresamos muchos de nosotros a nuestros hogares? ¿Cómo regresamos de nuevo donde nuestros padres? Para empezar, con nuestra vista hacia abajo. No importa cómo vengamos, hablando bien materialmente, no importa. No importa los logros académicos que hayamos alcanzado. No importan los logros de trabajo que nosotros hayamos logrado. ¿Cómo regresamos a casa si hemos salido mal, indebidamente? ¿Que acaso vamos a contentar a nuestros padres con decirle ganó bien? Lo que el deshonor, la pérdida de la dignidad, la pérdida de nuestra posición, porque ellos, los de Romanos 1, perdieron la posición de Dios, la posición que Dios tenía, que son de las cosas que quiero mencionar. Todavía no he entrado en eso, pero son de las cosas que quiero mencionar, si es posible todavía. Entonces, hermano, qué tremendo es saber y darse cuenta de lo que hemos hecho. Y eso trae grandes consecuencias, porque la relación no vuelve a ser jamás igual. Aunque usted quiera, aunque el victimario quiera, no se puede. Se perdió la relación. Por eso nosotros somos aceptos por el amado, no por nosotros. Por eso Pablo revela algo tremendo. Cristo en vosotros es la única esperanza, porque tú no tienes entrada. Tú no le eres agradable. Y eso muchos no lo sabemos o no lo creemos. Que el Señor realmente nos ayude. La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. Fíjese bien, la idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. Oiga, ¿y cuántos de nosotros rechazamos lo que ya conocemos de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de los que estamos aquí o cuántos de los que no han venido o no han regresado, les pasa esto? Repito, la idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe de Dios. Lo que sabe de Dios y lo rechaza. Óigame, si sabes que debes de congregarte y solo tenemos 4 cultos que duran 2 horas en la semana, significa que si nosotros participamos de los 4 cultos son 8 horas a la semana. ¿Y cuántas horas tiene la semana? Y si esas 8 horas son supuestamente para adorar a Dios, ¿en qué ocupamos el resto? Si son 7 días y tiene 24 horas la semana, el día, y son 7 días y solamente ocupamos 8, y si nosotros reducimos verdaderamente
esa verdadera adoración, o sea, verdaderamente esas 8 horas en adoración, ¿cuánto saldrá? Entonces, ¿en qué estamos ocupando lo que nosotros ya sabemos y rechazamos? ¿En qué estamos haciendo ídolos? ¿A qué estamos idolatrando? Y no me venga a decir, es que el trabajo también es un ídolo, aunque le debe hartar. Porque si no fuera su ídolo, entonces Dios le daría de comer. Pero como es su ídolo le da de hartar. Esa es una verdad. Y el apóstol Pablo habla de la ira. Y la ira de Dios no solamente es que descienda fuego. Muy pronto inventan dioses que se ajustan muy bien a su egoísmo, a sus planes y sus designios. Cuando yo soy el creador de mi Dios, ¿qué es lo que me ha llevado a ser un Dios? Muy claramente, que se ajuste, que se ajuste muy bien a nuestro egoísmo. Ese Dios que se ajuste a nuestro egoísmo. Por eso cuando Pablo, y esto me recuerdo muy bien que se lo compartí hace muchos años, cuando Pablo llegó a Atenas, se dio cuenta de la infinidad de dioses que tenían y les dijo, veo que ustedes son muy religiosos. ¿Qué significa eso? Muy religioso. Una religión que se ajuste a mi egoísmo, a mis designios, a mis gustos, donde yo me sienta bien. Y el apóstol Pablo se quedó con la boca abierta porque había un altar donde no había nada. Solo estaba la inscripción que decía al Dios no conocido. Sí, porque nadie que quiere someterse a Dios lo quiere conocer. Por eso estaba ahí al Dios no conocido, porque ese Dios no se ajusta a mis designios, no se ajusta a mis planes, tampoco a mi egoísmo. ¿Por casualidad usted entiende lo que es egoísmo? ¿Sabe usted qué es un ególatra? Si usted es un ególatra o no sabe qué es un ególatra, vaya y busque el diccionario y vea si en usted se da eso. Estos dioses pueden ser de madera, pero también pueden ser metas o cosas que queremos tener, tales como dinero, poder, comodidad, fama. Amén. Solo voy a mencionar de la introducción las 2 cosas que le mencioné para terminar, porque también voy a seguir como lo de la mañana. Voy a seguir, yo me he comprometido con eso, yo voy a seguir, pero voy a terminar con esto. El camino a la perversión. Le mencioné una triste historia de perversión. Gente, fíjese bien, gente religiosamente pervertida. Aquí el apóstol Pablo habla de 3 cosas que están en los versículos que hemos leído y que vamos a tener que explicar. Gente religiosamente pervertida, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, qué tremendo, hermano. Si es que nosotros disponemos hasta del poco tiempo que Dios nos ha permitido tener para Él, hasta de ese tiempo nosotros disponemos. ¿O no es cierto? Hasta de ese tiempo disponemos. Mire, a mí me dicen, mire, yo lo quiero invitar a cenar. No puedo, tengo culto. Yo no voy a disponer de ese día y de esa hora en que el Señor me ha dejado para que yo le sirva.
Y oiga lo que dice el versículo 25. Repito, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, el cual es bueno, el cual es misericordioso, el cual es clemente. Para mí la palabra clemencia es tremenda. No la digo por un estribillo. Del que es compasivo, lo cambiamos. Le damos, cuando veamos el primer punto, que se olvidaron, el primer punto del desarrollo es, se olvidaron de la posición de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de la posición de Dios, es que cometemos ese error. Y a eso se le llama que somos ingratos. Ingratos como cuando deshonramos a nuestros padres, igual, se nos olvidó todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros. O yo me quedo autosuficiente y autosolvente, pero se me olvida que durante muchos años yo dependí totalmente de ellos. Pero hoy que puedo ya no me importa. Gente religiosamente pervertida. Segundo, gente moralmente pervertida. El camino a la perversión. Gente moralmente pervertida. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es natural, contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío, que también vamos a estudiarlo. Que recibieron su retribución. Oiga, es algo similar a lo que he tratado de explicarle. De lo que no existe, de repente lo que ya creamos se va a manifestar. Hicimos algo aquí y no se ve. De repente ya estamos presos. Hicimos algo aquí, hermano, y no se veía. Y de repente ya estamos hospitalizados. Hicimos algo aquí y de repente doy a luz un hijo. De lo invisible hicimos algo visible. Y gente intelectualmente pervertida. Mire, solo esas tres cosas, si las estudiamos, sacaríamos mucha bendición para nosotros. Porque posiblemente algunos estamos así por esto que está aquí. Y otros posiblemente tendríamos la oportunidad o el privilegio de no llegar ahí. Ni a ser gente religiosamente pervertida, ni ser gente moralmente pervertida, y de último, intelectualmente pervertida. Versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire qué tremendo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe qué significa esto? Que da miedo. Pero es necesario que lo sepamos. Es necesario que nos lo enseñen y es necesario enseñarlo. Amén. Porque tal vez alguno se puede librar de esto. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias porque temas que muchos no queremos enseñar. Muchos no queremos tocar. Temas que dan miedo, que nos eliminan. Pero ¿cuántos estamos en este tipo de creyentes? ¿Cuántos estamos haciendo de lo invisible algo que será visible? Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a que la ira
viene desde el cielo, Señor, contra toda impiedad, contra toda injusticia que se opone a la verdad. Señor, sé propicio. Es una palabra, no un estribillo, es una palabra que hemos llegado a entender, Señor, perfectamente. Y te suplicamos, Señor, que seas propicio, que extiendas, por favor, tu misericordia en nosotros. ¿Cuántos hemos sido desobedientes? ¿Cuántos hemos hecho nuestro propio ídolo? ¿Cuántos hemos hecho nuestra propia religión? ¿Cuántos no creímos a la verdad? Y hoy la verdad ha salido a luz por los frutos de la desobediencia. Gracias, Padre. Tal vez en lo que está la alabanza usted reflexiona y hay muchas razones y cosas por las cuales nosotros deberíamos de hincarnos, de pasar al frente. Hay muchas razones. Todo lo que estamos estudiando es para que aprendamos que no vamos a huir de nada. Mejor busquemos la misericordia de nuestro Dios, el único que nos puede ayudar en ese descenso de esa espiral que nosotros hemos hecho. Levanto mis manos.